Le damos la más cordial bienvenida al licenciado Rubén Flores Portillo, magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Nayarit. Muchas gracias. Bienvenidos a todos los miembros del Tribunal Electoral de la República Mexicana. Hoy tengo el honor de compartir mesas con tan distinguidos ponentes que son autoridades en la materia electoral. Como sé que no tenemos ya mucho tiempo, nos hemos estado pasando y me voy directo a lo que es la ponencia. Voy a presentar el mismo gusto de presentar a mi tocayo, al licenciado Rubén Jesús Lara Patrón, quien me voy a permitirle un poquito breve resumen de todo lo que tiene usted, magistrado, quien durante 15 años ha colaborado en el Poder Judicial de la Federación, tanto en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, siendo secretario auxiliar, secretario de Estudio y Cuenta, subsecretario de Acuerdos, así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como secretario de Estudio y Cuenta, en la primera y segunda sala y el pleno, titular de la sección de trámites de controversias constitucionales de acción civil y constitucionalidad. El 22 de octubre de 2020 fue designado por el Senado de la República como magistrado de la Sala Regional Especializada y el 4 de agosto siguiente fue elegido como presidente de dicho órgano jurisdiccional. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y cursó estudios de doctorado en el Programa General de Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente se trabajó como maestro en Derecho y obtuvo el diploma de estudios avanzados en Derecho Constitucional. Tiene un máster en Justicia Constitucional y Derecho Electoral por la Universidad de Castilla-La Mancha. Cuenta con una especialidad de Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid y en Derecho Público Europeo por la Universidad Complutense de Madrid. Entre otras especializaciones, cuenta con un curso de alta formación en Justicia Constitucional y Tutela Constitucional de los Derechos por la Universidad de Pisa. Es profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México desde el año 2005 y ha sido ponente en diversos cursos y conferencias de temas relacionados con el derecho constitucional y electoral. Asimismo, ha colaborado en distintos textos, cerca de 25 libros y revistas en los que se ha desarrollado en temas vinculados con la justicia constitucional, el derecho electoral y la teoría general del Estado. Sea usted bienvenido a estas clases a su tierra, bienvenido, magistrado presidente. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por seguir aquí después de las 2 jornadas tan largas de trabajo que han tenido. Para mí es un verdadero honor poder estar con ustedes. Tengo que decirles que la posibilidad de acudir a este evento pues representa muchas cosas, solamente diré 3 muy rápido. Primero, es la primera oportunidad que tengo en la pandemia de salir a un evento presencial. Hemos todos vivido esta situación de virtualidad que hoy, por fortuna, no sé si están las condiciones o no, pero bueno, finalmente ya lo estamos haciendo. Hoy por fortuna estamos remontando y podemos encontrarnos. Y no me imagino un mejor foro y un mejor lugar para empezar que con todas ustedes y con todos ustedes. En un segundo punto, también me parece, también me parece muy grato poder estar aquí porque es también el primer evento que me toca como magistrado designado. Soy de esta generación de magistraturas que han sido nombradas durante la pandemia y pues es la primera oportunidad que tengo de manera presencial pues, de acudir con esta investidura. Y luego un tercer punto, y lo comentaba ahora con mi tocayo y con Nora, la posibilidad de estar en Nayarit con amigos. Si me dejan particularizar, tendría que destacar a Ailina. Yo a Ailina la conocí hace muchos años, ella desde luego era una chiquilla. Estábamos juntos en Madrid estudiando. En esa etapa pertenecíamos a una asociación de estudiantes mexicanos en España y organizábamos eventos académicos. Hoy tenemos esta muy buena fortuna de poder colaborar desde las instancias en las que participamos en este tipo de eventos. Entonces, todo lo que ha rodeado este evento para mí es muy destacado y es muy agradable, y pues no tengo más que de verdad agradecer la buena fortuna de estar aquí con ustedes. Nos toca hablar de un tema dentro de este panel en el que vamos a platicar, que me parece que es muy importante y yo lo voy a intentar enfocar desde esta perspectiva porque me parece que evidencia algunas situaciones complejas que hay en relación con la materia electoral, particularmente por cuanto hace a la función de los servidores públicos y su participación en los procesos electorales.
Tenemos que hablar de infracciones y de delitos. Claramente yo me voy a enfocar en el tema de infracciones. Aquí tenemos a los expertos que nos hablarán en su momento de los delitos electorales. Para comenzar entonces, solamente haciendo un poco de alusión contextualizadora, pues tengo que decir desde luego que cuando hablamos de servidores públicos nos referimos a todas las personas que forman parte del Estado, que hacen actividades dentro de los órganos del Estado, con independencia de su naturaleza, con independencia de los niveles de gobierno en donde están las instituciones en las que participan. Hablamos entonces de personas que forman parte del Poder Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial y de los organismos constitucionales autónomos, tanto a nivel federal como estatal y como municipal. También sabemos todos que estos servidores públicos están desde hace mucho tiempo sometidos a una serie de responsabilidades. La Constitución establece cuando menos 3 tipos, ahora, antes hablaba de 4, ¿no? Hoy hablamos de la responsabilidad penal, de la responsabilidad política y de la responsabilidad administrativa. Incluso en una reforma reciente se estableció dentro de esta última responsabilidad, que ya es objetiva y directa, un modelo distinto, mucho más potente, mucho más estructurado a través del Sistema Nacional Anticorrupción, y fundamentalmente estas son, digamos, las responsabilidades que rodeaban a este poder o a estos servidores públicos, ¿no? Pero este proceso de 2006, que fue un proceso tan peculiar, un proceso que dejó enormes lecciones y enormes enseñanzas, ¿no? Evidenció que también debía establecerse una regulación para los servidores públicos en el ámbito electoral. Esto con la finalidad de que respetaran, de que se sujetaran a aquellos principios que rigen la materia y de esta forma permitieran que las elecciones se desarrollen de manera correcta, sin sobresaltos y sobre todo sin influencias externas, de forma que en la medida de lo posible se garantice que sea el voto y solamente el voto de la ciudadanía lo que determine de manera libre e informada quién va a ocupar un cargo público, ¿no? Entonces, los servidores públicos desde este 2006 están obligados a respetar cuando menos 3 principios en el desarrollo de sus funciones: el principio de imparcialidad, el principio de neutralidad y, desde luego, el principio de equidad. El principio de imparcialidad y el principio de equidad tienen que ver con el impacto que el desarrollo de sus funciones puede tener dentro de los procesos electorales, mientras que el principio de neutralidad está dirigido más bien a la posibilidad que tienen de influir en las preferencias electorales con el desarrollo de sus actividades. De esta suerte, estos principios o la garantía de estos principios lo que busca es evitar que haya un uso indebido de recursos públicos. No solamente me refiero a los recursos económicos, recursos materiales también, desde luego. Hay incluso algunas posiciones que hablan de los recursos personales, pero no quiero decir de las personas que pueden trabajar en una institución, sino incluso del propio servidor público como un recurso que puede eventualmente intervenir en estos procesos electorales. Hay que tener en esta lógica mucho cuidado y mucho orden para que estos recursos públicos, sean del orden que sea, pues no tengan un impacto negativo en el desarrollo de los procesos. Desde luego, el tema de la promoción personalizada, toda la información y todas las comunicaciones que se hagan a partir o por parte de las instituciones tienen que ser absolutamente objetivas, tienen que ser, perdón que insista, absolutamente institucionales, y desde esta perspectiva no pueden estar vinculadas o no pueden ser utilizadas para que haya algún posicionamiento o alguna promoción por parte de estos servidores públicos, y desde luego también tiene que ver con los mensajes de propaganda gubernamental, ¿no? La propaganda gubernamental, que tiene que servir para los fines específicos para los que es desarrollada, y que desde esta perspectiva tampoco puede ir orientada a favorecer o a perjudicar alguna opción política, y sobre todo tiene que ser desarrollada en tiempos específicos. Ustedes saben bien que en términos constitucionales, ¿no? La propaganda gubernamental debe suspenderse a partir del inicio de las campañas políticas y hasta el día de la jornada electoral, salvo algunas excepciones que están específicamente establecidas dentro de la norma. Esto que estoy comentando, pues insisto, no es nada más que un contexto, está establecido perfectamente
perfectamente dentro de la Constitución, concretamente el tema de los principios y las limitaciones es el desarrollo del artículo 41 y 134 constitucionales, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos para garantizar que los servidores públicos se ajusten en su actuar a estos principios y eviten incidir en los procesos electorales? Pues desde luego el procedimiento especial sancionador. Pero a estas alturas el procedimiento especial sancionador ya no funciona como originalmente fue diseñado, ¿no? Ustedes saben bien que era una sala y un procedimiento que se dedicaba a hacer funciones estrictamente sancionadoras, ¿no? De corte eminentemente administrativo. Incluso en algún momento esto generó alguna situación de que la sala se considerara una sala administrativa, aunque alineada al orden jurisdiccional. Desde luego fue muy afortunado cuando se cambió este criterio, porque poco a poco se han ido aumentando las funciones que tiene encomendadas la sala, y ahora, un poco a partir de esta vocación expansiva del tribunal y de todos los tribunales electorales, ahora también somos una sala que tutela derechos humanos, ¿no? Saben bien que hemos generado criterios en relación con infancia, en relación con personas con discapacidad, y también en relación con la tutela de la violencia, o bueno, lo voy a decir de otra forma, la tutela del derecho que tienen todas las mujeres a tener una participación libre de violencia dentro de la política. Tanto así que incluso en la reforma del año pasado, el procedimiento especial sancionador, por sus particularidades, se volvió la vía a través de la cual se puede denunciar y tutelar, denunciar estas situaciones y tutelar este derecho, ¿no? Y esto me parece muy importante destacarlo por dos razones. La primera, porque entonces los servidores públicos también, con su participación, eventualmente pueden violar derechos humanos, cuando menos los que estén involucrados con estas temáticas que acabo de apuntar. Eso sería una primera cuestión. Y la segunda, que para efectos de lo que quiero comentar, me parece particularmente importante, que esto también revela que el diseño que tenemos en relación con este procedimiento, pues ya genera en sí mismo una complejidad. ¿Por qué? Porque de inicio, como lo saben, es la instancia administrativa la que se encarga de instruir el procedimiento, de integrar debidamente los expedientes, y ya luego en sede jurisdiccional es donde se resuelven las denuncias que se puedan presentar. Esto lo voy a retomar en un momento porque se complica en el caso de los servidores públicos, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, la ley, en su artículo 449, contempla una serie de conductas que pueden ser reprochables para el caso de los servidores públicos, pero no establece sanciones. El caso de las sanciones se encarga, digamos, a la autoridad administrativa a través de los superiores jerárquicos de los servidores públicos, o, según establecido en la Sala Superior en Jurisprudencia, cuando no hay un superior jerárquico, a través de los congresos del Estado o de los órganos internos de control de las dependencias, ¿no? Y esto, vean lo que genera: un procedimiento que se instruye en sede administrativa electoral, que genera una determinación de responsabilidades en sede jurisdiccional electoral, pero que da lugar a una imposición de sanciones a través de una autoridad administrativa que se regula y que aplica leyes distintas a la materia electoral, ¿no? Y que desde luego puede, porque tiene esta posibilidad, generar un procedimiento dentro de su área de atribuciones. Así es como normalmente funciona, para llegar a una conclusión en relación con la sanción. Vean lo difícil que es, ¿no? Tenemos, insisto, una conducta que se desarrolla dentro de un proceso que se revisa a partir de leyes electorales y por autoridades electorales, y que finalmente se sanciona por autoridades de otra naturaleza. Esta es la complejidad de este tipo de procedimiento en relación con los servidores públicos. A mí me parece que este procedimiento complejo genera varios problemas, ¿no? Por un lado, pues no hay certeza en cuanto a los resultados. Ahora les voy a platicar algunas experiencias que hemos tenido, pero en principio nosotros podemos llegar a la determinación de que una conducta es reprochable, que una conducta no se adecua a los principios o a la normativa electoral, y sin embargo las autoridades administrativas pueden concluir que no hay lugar a que se imponga una sanción, o esta sanción puede ser mínima, lo que genera una especie de incongruencia difícil de explicar, y sobre todo
digámoslo así, inútil, ¿no?, para efectos de proteger debidamente estos principios que deben respetarse en la materia. Además, pues desde luego la utilización de diversas leyes genera la vulneración o por lo menos la complicación para respetar algunos principios que, aunque son penales, deben atenderse también en los procedimientos especiales sancionadores. Por ejemplo, el principio de unidad procesal, el principio de concentración, el principio de tipicidad, en su vertiente de taxatividad, ¿no? Estos principios tienen un sentido. El unidad y de concentración está dirigido a que los procesos se desarrollen en el menor tiempo posible y que de esta forma se tutelen o se protejan debidamente los derechos de las personas que están siendo imputadas y también los de las víctimas, ¿no? Y el principio de taxatividad, de tipicidad en su vertiente de taxatividad, lo que busca es que las conductas estén debidamente establecidas, las sanciones estén también debidamente establecidas y que haya una especie, una posible predecibilidad, ¿no?, de lo que va a suceder en caso de que alguien cometa la conducta que está establecida como reprochable dentro de la norma. Y esto normalmente no se logra con el modelo como el que tenemos establecido, porque las conductas en materia electoral no están reflejadas o no están necesariamente reflejadas en vía administrativa, y desde luego hay o genera esto un amplio margen de discrecionalidad para las autoridades que tienen que imponer las sanciones cuando les toque participar en sus funciones. Entonces, ¿qué es lo que pasaba hasta antes de que llegáramos a la sala el magistrado Espíndola y yo, que tuvimos la posibilidad de ser designados con pocos meses de diferencia? Bueno, pues lo que se tenía era un procedimiento en donde la sala, un poco funcionando al pie de la letra, lo que hacía era determinar cuando existía una conducta reprochable y desde luego quién era el sujeto responsable de haberla cometido, para darle vista a la autoridad administrativa para que ésta hiciera su función. Y tenemos varios casos en donde se hizo y donde se presentaron un poco los problemas que he intentado ir sugiriendo en estos minutos, ¿no? Por ejemplo, recuerdo el caso de dos personas que eran gobernadores, uno de ellos jefe de gobierno en sus entidades. Estoy hablando del gobernador Corral en Chihuahua y del gobernador o del jefe del gobierno Mancera en la Ciudad de México, que hacen, teniendo este cargo, hacen algunos posicionamientos en favor de algún candidato específico, concretamente de Ricardo Anaya. Llega la denuncia a la sala especializada, se determina que eran responsables, se manda su expediente, digamos, se da vista con su expediente a las autoridades correspondientes, y la imposición de las sanciones fue distinta. En el caso del gobernador Corral se le impuso una sanción económica, no me acuerdo el monto, pero créanme si les digo que era de 2,000 pesos, mientras que en el caso del jefe de gobierno Mancera se determinó que debía suspenderse, inhabilitarse, es el término, que se le debía inhabilitar por un periodo de 1 año para ejercer funciones públicas en la Ciudad de México. Así de dispares fueron estas conductas o estas sanciones. ¿Hay algún otro caso? Pienso, por ejemplo, en el del gobernador saliente de Nuevo León, el gobernador reciente, el conocido Bronco, ¿no?, Jaime Rodríguez el Bronco. Se determinó que se le debía imponer una sanción, que se le debía dar vista al Congreso del Estado, en este caso, porque pues, al ser gobernador no tenía un superior jerárquico. El Congreso del Estado lo que hace es iniciar un procedimiento, y si no mal recuerdo, en este procedimiento se le inhabilita. Espero no estar aquí cometiendo algún error, pero bueno, se determina alguna responsabilidad o alguna sanción importante, y esta es impugnada posteriormente ante la Suprema Corte de Justicia vía controversia constitucional, una controversia que se resuelve el año pasado en ponencia del ministro González Alcántara, y en la que se determina que el Congreso del Estado había invadido competencias porque había generado un procedimiento distinto a digamos, aquellos que estaban regulados, y no podía hacerlo para imponer esta sanción. Entonces, no solamente es que se impongan sanciones dispares, sino que a veces ni siquiera se tiene la vía para lograr hacerlo, ¿no? Pero bueno, un poco lo que quiero decir es que se seguía lo que establece la ley a rajatabla, y con la llegada, decía también, del magistrado Espíndola y de su servidor, y no, desde luego no estoy pretendiendo decir porque seamos
nada del otro mundo, simplemente porque hay una renovación de criterios natural, que es la lógica del escalonamiento, que se revisen las posiciones anteriores. La propuesta que se hizo fue que pudiéramos avanzar a partir de la concepción de los principios a los que me refería, que rigen el proceso, ¿no? Unidad, concentración y tipicidad. Y entonces avanzamos a determinar el grado de responsabilidad, el grado de relevancia, ¿no?, de la afectación que se había generado. Es decir, ya no solamente decíamos que la persona, o ya no solamente decimos, porque es el criterio que impera todavía, que la persona es responsable, sino también calificamos el grado de la infracción a partir de los elementos que tenemos en la normativa penal, esto desde luego electoral, desde luego con la intención de que cuando la autoridad administrativa lleve a cabo sus funciones, pues esté vinculada por esta calificativa para imponer una sanción que sea acorde, que sea congruente con lo que nosotros estamos determinando. Aquí tendría que decirles que el magistrado Espíndola tiene todavía una posición más agresiva, más amplia, ¿no?, en relación con esta postura. Él lo que sostiene es que nosotros podríamos incluso determinar cuál es la sanción que corresponde en materia electoral, pero esta sí ha sido una posición mayoritaria. La verdad es que a mí me parece que no podemos llegar a tanto, porque finalmente ya la determinación de esta conducta infractora corresponde a la autoridad administrativa dentro o con las leyes que debe aplicar, y no podría desde luego aplicar leyes en materia penal, pero bueno, es algo que está ahí dentro del debate y que eventualmente podría retomarse, reflexionarse, reconsiderarse con la idea, con la única finalidad de poder avanzar y de hacer realmente efectivas estas determinaciones. ¿Por qué les digo esto? Porque también hemos enfrentado casos, y esto ya nos ha tocado hacerlo dentro de esta integración actual de la sala, como por ejemplo el de un diputado que hoy incluso es gobernador de San Luis Potosí, que realizó una conducta en la cual presentó una serie de beneficios, digamos, relacionados o de elementos relacionados con el combate al COVID. Cuando estábamos en la etapa más dura, él habló de unas clínicas itinerantes y de unas ambulancias a través de las cuales iba a darle servicio a las personas para enfrentar esta pandemia. Nada más que dentro de estos elementos, pues cuidó de que se pusiera su nombre y que toda la gente supiera quién las estaba ofertando, ¿no? Claramente esto era un caso de promoción personalizada. Nosotros determinamos la responsabilidad, dijimos cuál era la gravedad de la conducta, mandamos la vista al Congreso de la Unión, y el Congreso de la Unión inició pues una especie de guerrilla contra nosotros, porque dijo que no teníamos competencia para determinar lo que estábamos haciendo. Incluso presentó unas quejas contra las 3 magistraturas y finalmente entendió que era un tema establecido por la norma y bueno, emitió una sanción que fue económica y que tardó 8 meses para poder cumplir, ¿no? Lo mismo pasó en el caso de un gobernador de una entidad, de Cuauhtémoc Blanco, que participó en el cierre de una campaña en un estado distinto al suyo. Se fue a Hidalgo a apoyar a algún candidato de un partido específico, participó en el evento, se le dio realce a su presencia, se señaló cuál era el cargo que desempeñaba. Nosotros, a partir de un criterio de sala superior, recordamos que los poderes ejecutivos, claro, porque ellos decían que fue en fin de semana y que entonces no debía sancionarse, pero a partir de un criterio de sala superior recordamos que los poderes ejecutivos tienen la obligación o un deber de cuidado, ¿no? Y además, por ser ejecutivos y por la trascendencia que tienen, es un deber de cuidado reforzado. Determinamos también dar vista, y en esta vista también se impuso una sanción económica que también tardaron muchos meses en cumplir, pero bueno, finalmente se estableció una medida a través de la cual intentó evitarse o remediarse esta situación. Tenemos desde luego como parte de estos asuntos que llegan en relación con el servicio público, algo que es muy mediático, el tema de las mañaneras. Sobra decir en qué consisten, lo conocen bien. Todos los días hay este ejercicio de comunicación por parte del presidente de la República, lo hace de manera permanente y lo hizo también durante las campañas electorales, a veces solo, a veces acompañado
de integrantes de su gabinete. Lo que hicimos, bueno, esto nos presenta un problema particular porque el caso del presidente de la República, ustedes saben, en el tema de responsabilidades, tiene un modelo, tiene un diseño particular, no puede ser responsable más que por ciertos supuestos muy específicos, y entonces aun cuando determinamos responsabilidad, además, y esto es muy importante decirlo, a partir de una modalidad específica establecida por Sala Superior, que era la promoción gubernamental personalizada, determinamos la responsabilidad, pero no podíamos imponerle alguna medida o sugerir que se estableciera una medida específica, porque, insisto, es inimputable. Lo más que logramos hacer fue generar una serie de exhortos para que se conduciera de manera correcta dentro de este proceso que acabamos de vivir, ¿no? Y que se ajustara a los principios, pues, que al ser el primero obligado a respetar y garantizar que la Constitución se atendiera en sus términos. En el caso de las personas que colaboran con él, de los secretarios de Estado que participaron en las mañaneras y que también pudieron ser eventualmente sancionables, lo que hicimos fue, pues desde luego, no enviarlos con el superior jerárquico. Podría pensarse eventualmente que es el presidente. Nosotros entendimos que las secretarías de Estado, si bien coadyuvan con él, pues tienen una especie de libertad y de independencia. Entonces mandamos las vistas a las contralorías internas de cada dependencia y poco a poco se han ido estableciendo las sanciones, ¿no? Tengo que decirles, y ya para acabar, que además de este tema de analizar el cumplimiento de estos principios en procesos electorales, pues hoy tenemos más figuras y más elementos que tenemos que cuidar para efecto de cumplir debidamente nuestra función. Más figuras me refiero, por ejemplo, al tema de las consultas populares, ¿no? Hace muy poco también establecimos una sanción, determinamos una responsabilidad para el presidente de la República, que hizo también una mañanera en donde difundió propaganda gubernamental en un periodo que estaba prohibido, el periodo de prohibición de la consulta popular. Lo mismo ocurrió con un par de gobernadores, Jalisco fue alguno y me parece que Tamaulipas fue el otro, ¿no? Y en el caso del presidente también involucramos la participación que tuvo a la secretaria o subsecretaria de alguna dependencia del Estado. Y les decía también figuras y otras modalidades que hay que cuidar, porque ahora con el tema de la reelección, pues estos principios tienen que entenderse en una lógica diferente y pueden y deben analizarse desde perspectivas distintas, porque prácticamente los servidores públicos se encuentran en una campaña continuada, tienen una doble dimensión, la dimensión, digamos, del momento en el que desarrollan sus funciones. Pienso en los legisladores federales, ¿no?, como parte de la función que tienen encomendada como integrantes del Congreso, pero luego hay una etapa, sobre todo la que se acerca al inicio de los procesos electorales, en donde también pueden mezclar, ¿no?, o juntar las dos posiciones, la de legislador y la de candidatos, y pues aquí hay que hacer un análisis específico y detallado para evitar que los principios que acabo de comentar o que comenté en la participación se vulneren. Y una segunda situación, y ya es la última que quisiera señalar como novedosa y como reto, pues tiene que ver también con cómo estos principios pueden violarse a través de las nuevas realidades que vivimos. Concretamente me refiero a las redes sociales, y aquí tendría que contarles muy rápidamente algún asunto que tuvimos de Aguascalientes, en donde una presidenta municipal participó en una película que estaba en una plataforma, en Netflix específicamente, 8 segundos nada más. En realidad la escena fue pues muy peculiar, porque era como la inauguración de un evento deportivo. Ella aparece al centro rodeada de muchísimas personas, prácticamente no se ve, lo único que hace es cortar un listón dentro de la inauguración, no habla, en fin. Pero se consideró, esto fue por una posición mayoritaria en la sala, que esto implicaba un posicionamiento indebido que la colocaba frente al electorado, la hacía visible frente al electorado, y esta posición fue confirmada por Sala Superior,
¿no? Entonces, es un tema amplio, es un tema complejo, es un tema importante. Me parece que tenemos la obligación como juzgadores de hacer siempre que prevalezcan los principios establecidos en la norma fundamental, porque estos principios son los que permiten que funcione correctamente el Estado y las tareas que tiene encomendadas. Es un tema que da para mucho más, pero para intentar ajustarme al tiempo, que espero haberlo hecho, lo dejaría aquí, agradeciéndoles otra vez la posibilidad de platicar con ustedes y la paciencia que han tenido al escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos con el pago de delitos y influencias electorales en el ejercicio del cargo público. Tenemos hoy el gusto de presentar al maestro Humberto Pablo Vélez Colombo. Es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Obtuvo una maestría en Derecho en la George Washington University. Fue funcionario federal y consejero electoral de la Comisión Estatal Electoral de Nueva York en el periodo 2010 a 2014 y 2014 a 2017 respectivamente. Desde marzo de 2018 fue designado por el Congreso del Estado de Nueva York como fiscal especializado en delitos electorales y el día 20 de octubre de 2020 fue elegido como presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Fiscales Electorales. Sea bienvenido, fiscal Orlando. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la presentación y en especial agradecer al Tribunal Electoral del Estado de Nayarit y gracias por la invitación de poder estar compartiendo, reflexionando y comentando sobre temas de delitos electorales y infracciones el día de hoy. También quisiera agradecer ampliamente a la magistrada Irina por esta cordialidad, por la anfitrionía, igual al magistrado Rubén y a la magistrada Marta, y agradecer también el poder compartir esta mesa con el doctor Rubén Lara, magistrado presidente de la sala especializada, a mi amigo el fiscal electoral del Estado de Tabasco, Jorge Montaño, a mi amiga Nora Cerón, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, y obviamente al magistrado Rubén por moderar esta mesa. El tema que traemos el día de hoy, también perdón, antes de resaltar también la presencia de mis colegas, amigos fiscales, Carlos Puro y Sergio Zúñiga, de Jalisco y de Hidalgo respectivamente, y pues también resaltar que yo creo que lo puedo comentar de esta manera, que los fiscales electorales, los fiscales electorales nos sentimos pues bienvenidos en los eventos que hacemos, ¿no? Estamos siempre muy agradecidos porque ya nos consideran dentro de esta familia jurisdiccional y bueno, igualmente nosotros estamos proponiendo de igual forma para que participen y estén activamente con nosotros en los eventos que realizamos como Asociación Mexicana de Fiscales Electorales. El tema que quiero comentar el día de hoy surge aprovechando la experiencia que un servidor tuvo cuando estuve tanto en la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León como ahora en la Fiscalía Electoral del Estado, en la Feria de Nuevo León, y pues ver el tema entre la relación que puede existir entre los delitos electorales y las infracciones administrativas en materia electoral. Aquí el tema que quería comentar surgen de tres reflexiones que quisiera ahorita platicarles. Uno de ellos, la primera es sobre si una persona que está siendo condenada o sancionada por la vía administrativa, también se le puede sancionar en la vía penal. Esa sería la primera reflexión a presentarles el día de hoy. La segunda es si una autoridad de Procuración de Justicia, como viene siendo una Fiscalía Electoral, inicia una investigación y también esa investigación está al mismo tiempo de manera paralela en la vía administrativa, se estaría violentando el artículo 23 constitucional, donde, como ustedes recordarán, en este artículo se establece el principio que prohíbe el doble enjuiciamiento, o como se conoce también en la teoría, el non bis in idem. Aquí puede surgir también, como un ejemplo, en el caso de la violencia política en razón de género, que también es sancionada tanto en el ámbito administrativo como en el penal. También tenemos otro tipo de conductas ilícitas, como puede ser
el uso indebido de programas sociales con fines electorales o realizar proselitismo en horario laboral. Es aquí en donde se puede llevar a cabo de manera paralela una investigación, una sanción, tanto en el ámbito administrativo como penal. Y también resaltar, por ejemplo, el caso de la violencia política en razón de género, ahorita que en la mesa pasada estaban comentando sobre la participación activa de las comunidades indígenas, por ejemplo aquí en el estado de Nayarit. Bueno, creo que es importante resaltar que en el ámbito de los delitos electorales, y en el caso específico de la violencia política en razón de género, en el artículo 20 bis de dicha ley establece un agravante para el que cometa una violencia política en razón de género en contra de una mujer que pertenece a las comunidades indígenas. Entonces, y también creo que es importante resaltar que dentro de estas reflexiones también existen antecedentes o posturas tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como de organismos internacionales que se pronuncian sobre este tema en particular. Por eso quisiera abordar en esta oportunidad que se me da en este foro de platicar sobre esta concurrencia que hay entre los delitos electorales y las infracciones administrativas. Creo que en un principio es importante resaltar que el artículo 84 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que nadie puede ser juzgado o sancionado 2 veces por la misma responsabilidad, ¿no? Creo que es un tema que viene desde lo que son los tratados internacionales, en los cuales México forma parte, pero también en el ámbito local, también en nuestro artículo 23, como lo comenté hace un momento, se establece muy claro que también nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Tenemos también que el término de non bis idem, dentro de lo que vienen siendo los artículos 14 y 16 constitucionales, donde nos hablan sobre ese derecho humano de la seguridad jurídica, bueno, pues también habla ahí exactamente, también se establece que no se establece esta seguridad jurídica como un derecho humano y que pues va referente también a los temas de los actos de molestia, el tema de la certeza y obviamente de que los actos se realicen por autoridades competentes. Y adicionalmente a la seguridad jurídica que está mencionada en estos artículos 14 y 16 constitucionales, bueno, pues también se establece brindar esa certeza en los principios rectores de la función electoral, los cuales están establecidos en los artículos 14 y 116 de la Constitución Federal. Bien, como organismos que tienen competencia para realizar o analizar este tipo de asuntos donde hay esta relación de delitos electorales y las infracciones administrativas, pues contamos con el tema de el Instituto Nacional Electoral, establece también sanciones administrativas en el marco federal, y también los organismos públicos locales establecen las sanciones que van a aplicarse de manera en el ámbito administrativo de manera local. Y bueno, luego tenemos las fiscalías electorales de los estados, inclusive también la federal, en donde pues, se está aplicando los derechos, donde procura la justicia y investiga, previene y persigue los delitos electorales. En este ámbito creo que también es importante, bueno, inclusive nosotros, por ejemplo, en Nuevo León tuvimos un asunto en donde, aunque no estamos, el tema va relacionado con, no hubo concurrencia, pero sí hubo un análisis paralelo en el ámbito de delitos y en materia administrativa. Y me quiero referir a la elección, la anulación de la elección del municipio de Soto, Nuevo León, que ahorita próximamente, en prácticamente 15 días, va a llevarse a cabo esta elección en el municipio, en donde en el ámbito del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, esta elección fue anulada, pero no porque encontraron faltas administrativas, sino que el Tribunal Electoral, sabiendo que nosotros realizamos un operativo y teníamos denuncias relacionadas con ese municipio en particular, el Tribunal Electoral nos solicita copia de esa carpeta de investigación. Nosotros, como Fiscalía Electoral, procedimos a compartir dicha carpeta al tribunal, obviamente solicitándole siempre que
pues manteniera esta carpeta bajo la confidencialidad o el sigilo correspondiente, de acuerdo a lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, y el tribunal, por unanimidad, resuelve anular esta elección en el municipio de Suazo, Nuevo León. Posteriormente, se impugna esta sentencia del Tribunal Electoral y en la Sala Regional Monterrey, los magistrados por mayoría confirman esa sentencia y se anula esta elección. Y por otro lado, ya llegando se juntaron unos recursos en los que viene siendo ya Sala Superior, y bueno, la Sala Superior revoca desecha dichos recursos, y aquí lo interesante es que también había procedimientos de manera paralela, administrativamente hablando, en el tema de esta elección en el municipio de Suazo. Sin embargo, no hubo lo que quiero comentar es que hubo, tanto en un ámbito administrativo se estaba revisando este asunto, también en el ámbito penal, que era el que nosotros estábamos llevando, pero pues, al final de cuentas el tema penal prevaleció sobre el tema administrativo. Ya inclusive la Sala Regional estableció que sí había habido delitos electorales en dicho municipio cometidos por parte de los servidores públicos, en donde se traducía en un clientelismo electoral, que por palabras pues, estábamos hablando de una compra del voto, y que en el ámbito administrativo pues, no quedaba claro si había o no alguna falta. Sin embargo, sí se confirmaba que se habían cometido delitos electorales durante la etapa de la campaña del proceso electoral 2021 para la elección del municipio de Suazo. Entonces, pues, posteriormente pues, vamos a contar con un nuevo reto en Nuevo León, que viene siendo esta elección. Como comentaba, es próximamente en unos 15 días aproximadamente. Y bueno, en este tema, también regresando al tema de lo que viene siendo la legislación y el ámbito jurídico que estamos nosotros como fiscalías electorales involucrados, y es nuestro fundamento, es la Ley General de Materia de Delitos Electorales. Bueno, pues comentamos un poquito acerca de la ley. Es una ley relativamente corta, tiene 29 artículos, sin embargo, pues cuentan con más de 2.600 diferentes tipos de conductas que pueden ser tipificadas como delitos, ¿no? Entonces, en el ámbito electoral, pues tenemos que está presente la Ley General de Materia de Delitos Electorales, también tenemos la ley IFE en el ámbito federal, y obviamente las leyes electorales locales. La ley IFE, por ejemplo, además de las leyes electorales locales, pues establecen conductas que son atribuidas a faltas administrativas. Las sanciones son en materia administrativa. Por ejemplo, puede llegar a haber desde una amonestación pública, una multa, hasta también puede haber una cancelación del registro de un partido político. Y en el caso de la Ley General de Materia de Delitos Electorales, las sanciones establecen, obviamente, temas de privación de la libertad, a lo que viene siendo prisión, y también sanciones económicas. Ahora bien, para no violar el principio de non bis in idem, existen varios criterios jurisdiccionales que han surgido en donde el sustento tiene que partir del tipo de responsabilidad que se está llevando o que se está cometiendo. La Suprema Corte de Justicia ha establecido que para que haya una vulneración del principio de non bis in idem, tienen que transcurrir tres supuestos de identidad. El primero es que, estamos hablando del número uno, el primer supuesto es que sea el sujeto, el dos es el hecho, y el tres es que sea el fundamento normativo, que creo que es el más importante para poder determinar que existe, que se está llevando a cabo la vulneración de este principio del buen enjuiciamiento. En el caso, por ejemplo, de un delito de violencia política o de un hecho administrativo de una conducta, como viene siendo la violencia política en razón de género, pues se puede realizar que a lo mejor concurre tanto en el ámbito administrativo como en el delito electoral, y en un ejemplo puede ser el
mismo sujeto está cometiendo un acto de violencia política en razón de género, estableció que los hechos son los mismos, la conducta de la violencia política está llevada a cabo en el ámbito de algunos de los supuestos que establece el artículo 20 bis de la Ley General en materia de delitos electorales, pero en este caso en particular el fundamento es diferente, ¿verdad? En un caso tenemos el tema de las leyes electorales en el ámbito administrativo y por otro lado tenemos el tema del fundamento de la Ley General en materia de delitos electorales. Esa es la diferencia entre ambas en el mismo supuesto, pero con diferentes legislaciones. Ya está. Entonces, en este caso, bueno, pues es la misma violación, sin embargo, pues, está regulada por diferentes ordenamientos jurídicos y por lo tanto es aquí donde no llega a existir este principio de la vulneración del domicilio. Ya prácticamente para concluir, bueno, pues podemos decir que bueno, tenemos por un lado las faltas administrativas, que obviamente ahí estamos hablando de la vulneración del principio de equidad de la contienda. Tenemos también el delito electoral, en donde por ejemplo podemos estar hablando también del uso de recursos públicos, y también podemos incluir inclusive temas de anticorrupción aquí, por ejemplo un delito de peculado, todo eso que es un concurso de delitos, bueno, pues también en algunos casos pueden coincidir con los temas de las faltas administrativas. Prácticamente para concluir, la Suprema Corte estableció que que por ser un fundamento normativo diferente entre lo que viene siendo un hecho ilícito en materia electoral, puede ser también investigado y sancionado variamente por la vía administrativa. Y esto es acorde a los efectos preventivos que tiene la facultad sancionadora del Estado para salvaguardar los principios de las elecciones. No solamente los principios de las elecciones, sino también salvaguardar los valores de la democracia, como son la libertad y la igualdad, y que obviamente esto trae consigo un beneficio que es a favor no solamente del Estado democrático, sino también a favor de toda la colectividad. Creo que es importante resaltar que las fiscalías electorales brindan, además de ser una institución de procuración de justicia y que investigamos, perseguimos y prevenimos los delitos electorales, también son instituciones que generan estabilidad política, generan paz social y que además debemos que en este tipo de electoral que se ha comentado, que siempre se comenta ese término en todos los foros donde participan fiscalías electorales, el estar coordinados tanto las fiscalías electorales con los organismos administrativos electorales y los organismos jurisdiccionales administrativos en materia electoral, esa es la forma en donde en conjunto se puede llevar a cabo un fortalecimiento de la democracia y de nuestro ordenamiento jurídico en materia electoral. Regresando al tema que les comenté en un principio sobre esta anulación de esta elección extraordinaria en el municipio de Suazo, Nuevo León, esto se llevó a cabo por la comunicación que tenemos las autoridades electorales del Estado de Nuevo León, que entre nosotros existe esta sinergia, esta coordinación y que obviamente pues existe una facilidad para poder llevar a cabo nuestra función, siempre respetando nuestras áreas de competencia y obviamente pues, cumpliendo con lo que la normatividad nos establece. Por mí, cuanto sería todo. Muchísimas gracias y quedo nosotros. Buenas tardes. Muchas gracias. Preguntarle, con nosotros aquí en el AIDE hay un tema en el caso de la Yesca. La vez pasada, pues, no sé si todos sepamos que va a haber elecciones extraordinarias de ahí, pero, bueno, ahí las acciones afirmativas nos dicen que va a una persona de facción indígena, dependientemente del género. Sin embargo, la vez pasada hubo una persona que falsificó
o por lo menos no acreditó el hecho de adquirirse que era de extracción indígena y de presentar documentos alterados bueno, que estaban firmados por un gobernador tradicional, dándoles el respaldo sin la asamblea, generó una serie de conflictos con todos los pueblos originarios de esta comunidad, dado que la demarcación 4 y la 5 hay una población indígena. En esta situación se comenta que la compañera ya es candidata a la senaduría. En el tema de delitos, hay no lo recuerdo, hay un apartado en el cual nos dice que la persona participa de alguna manera que violenta el hecho a la elección, y sin embargo la pregunta es, ¿ella puede ser sancionada por haber violentado las elecciones pasadas para que no sea candidata? Muchas gracias por su pregunta. Aquí el tema es, yo creo que esta persona, por lo que entendí, llegó a tener esta posición ahí en su comunidad por haber estado falsificando, a través de falsificar documentación. Creo que ahí estaría cometiendo un delito de falsedad, ¿no? El estar falsificando documentación, el estar llegando con información que no es verídica, no sé si participó además de firmas, etcétera, algún otro tipo de identificación oficial. Ahí podría ser sancionada, obviamente, esta persona por cometer el delito de falsificación de documentos o de falsedad, ¿no? Entonces, creo que aquí muchos de esos documentos siempre se firman bajo protesta de decir verdad. Yo esto trae una penalidad que puede, en el código penal del Estado, pues debe estar establecido en el código penal del Estado del Estado de México, ¿no? Entonces, creo que esa persona pudiera estar cometiendo algún delito, ya que yo creo que aquí lo que se debe hacer es llevar a cabo la denuncia correspondiente. No sé si existe algún tipo de queja o denuncia de algún organismo electoral en este ámbito. La ley general de delitos electorales lo comenté en un principio, es un catálogo de delitos, unos delitos relacionados con lo electoral. Si hay otros tipos de delitos que están involucrados, ya sería otra autoridad competente, también una fiscalía, que debería estar llevando una investigación al respecto. Los casos de los delitos electorales, como fiscalías electorales, la ley no establece cuáles son nuestras competencias, cuáles son los delitos donde podemos estar involucrados o no, aunque al final de cuentas somos ministerios públicos y podemos llevar en la investigación de carpetas de cualquier tipo de delito. Aquí en temas de ámbitos de procuradurías o de fiscalías, existen, por ejemplo, en el caso de Nuevo León, temas de fiscalías, temas electorales únicamente lo vemos nosotros, ¿no? Temas de anticorrupción, pues lo ve la Fiscalía para el combate a la corrupción, y temas de cualquier otro tipo de delitos, como puede ser a lo mejor la falsificación de documentos, se verían ya en la Fiscalía General, ¿no? Entonces, yo creo que aquí habría que analizar y ver si hubo algún tipo de denuncia al respecto, y si la hay, ver cuál es el estatus, y ver las consecuencias que puede llegar a tener en el caso de que esta persona se le debilite que cometió un delito. Sí, gracias. Muchas gracias. Gracias, señora diputada, que nos hizo la pregunta. Es un tema complicado, el tema de la IESCA. Definitivamente quisiera haber participado, pero es un tema en el cual, como posiblemente nos vaya a llegar a nosotros al Tribunal Estatal Electoral, pues no opinaré para no juzgar sobre este tema y esperar si llega algún asunto ya nos pronunciaremos a través de las sentencias que necesitamos nosotros. Entonces, muchas gracias. Es un tema también muy interesante, este tema de la inclusión civil y delitos por servidores públicos, porque la mayoría de los que estamos aquí ejercemos un cargo público. Algunos somos estamos estrenándonos en el ejercicio del cargo y necesitamos saber qué se debe, por lo que es más importante, qué no se debe hacer
para no caer en un supuesto que sea catalogado como una infracción o un delito y a la postre sean denunciados y a través de una sentencia pues sean condenados. Lo mejor es tener ese tipo de paneles o este tipo de apoyos, este tipo de capacitaciones como en el tribunal y que los tomen para tomar en cuenta este tipo de actividades. Y ahí yo tengo la participación y el acompañamiento que nos están dando comunicados de la sala especializada y los amigos fiscales en el día de la entonces, hemos leído las 3 hojas de vida y mi amigo Juan Fontana me entregó una hoja, bueno, 3 hojas de hoja de vida y está recortado, amigo, que es la síntesis. Bueno, gran amigo, Juan Fontana, originario del municipio de Pino Suárez, Tabasco. Realizó estudios de licenciatura en Derecho de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, cursó maestría en Derecho Constitucional y Amparo y actualmente elabora trabajo de investigación y publicación para obtener el grado de doctorado de Derecho. Cuenta con diplomado de capacitación oficial electoral, partido por el Tribunal Electoral de la Federación de la Federación y ha asistido conjuntamente a diversos congresos nacionales e internacionales en Derecho Electoral. Se ha desempeñado como docente en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, ha laborado en la Administración Pública Estatal Municipal como asesor de director de políticas y programas de desarrollo social en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Protección Ambiental del Estado de Tabasco en el año 2002 al 2003, y de igual manera en el Poder Legislativo como asesor parlamentario en la 57 legislatura del Congreso del Estado de Tabasco en el año 2004 al 2006. Fue subdirector de comisión del Ayuntamiento de Temucique, Tabasco, en 2007 y 2008. En el proceso electoral local de 2009 cumplió como vocal ejecutivo de la Junta Electoral Municipal en Acapulco, Tabasco, así como presidente del Consejo Electoral del mismo. En febrero del año 2010 fue electo por la sexta legislatura del Congreso del Estado al cargo del consejero del Distrito Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco y en octubre del 2014 fue nombrado como magistrado del Tribunal Electoral de Tabasco por la 57 legislatura del Senado de la República. Así también, de noviembre de 2017 a octubre de 2019, fue electo por el Pleno Tribunal Electoral de Tabasco como magistrado presidente. Desde el 2015 fue dedicado como miembro activo de la Comisión de Tribunales Electorales de la República Mexicana, ATEL, y formó parte de la Delegación Internacional de Magistrados Electorales para asistir a la Embajada de México en Washington, D.C. del Consulado Mexicano en la ciudad de Nueva York, donde se llevó a cabo la firma de convenio de colaboración que permite a ATEL brindar a la sociedad civil electoral y personal del Servicio Exterior Mexicano para asistir en la materia electoral a los mexicanos que viven en el extranjero, así como también la organización de conferencias y cursos con temas electorales. Asistió a la sede de la Organización de los Estados Americanos, donde se firmó el acuerdo entre ATEL y la OEA, el cual permitió sentar bases para el intercambio de información, documentación, asesoría, participación y personal entre las partes firmantes, así como la participación de los magistrados asociados con observadores electorales internacionales acreditados por dicho organismo. Concurrió con los magistrados asociados de la ATEL a la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, donde se hicieron propuestas para la implementación de intercambios en materia electoral. En el mes de 2018 asistió al Coloquio Internacional de Justicia, Constitución y Democracia para el problema Justicia Local sin Fronteras, donde se integraron mesas de trabajo, retos y perspectivas de la justicia electoral, justicia abierta, transparencia y fiscalización electoral, celebraron las escuelas de derecho de las universidades Pantón Assas, Pantón Sorbonne y París, Francia. Como integrante de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, participó en la firma de convenios de colaboración con el Administrador Nacional de Estados Unidos colombiano, Juan Carlos Galindo Pacha, mientras el cual se implementaron un proyecto de profesionalización. Así también participó en el diálogo internacional por el fortalecimiento a la democracia celebrado en Bogotá, Colombia, en el mes de agosto de 2019. Y actualmente está en el panel de delitos de internos electorales en el Ejército del Cargo Público en Bahía Grande, en la línea. Adelante, amigo. Muchas gracias, magistrado Rubén. Les agradezco a todas y a todos su paciencia, el tiempo para estar aquí cuando estamos compartiendo el panel. Les agradezco que hay regidoras, regidores, diputadas, consejeras, consejeros electorales, por supuesto, los magistrados electorales. Bienvenidos sean todas a este panel que estamos hablando precisamente sobre lo que son las conductas que son sancionables
en materia penal y electoral. Agradezco al Tribunal Electoral del Estado de Nayarit, así como a la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, la invitación a participar en este importante evento. Quiero destacar la asistencia de mis compañeros fiscales electorales, primeramente el maestro Gilberto Luis Solopoyo, fiscal electoral, fiscal especializado de derechos electorales del Estado de Nuevo, y también el presidente de la Asociación Mexicana de Fiscales Electorales, de la cual hoy orgullosamente formo parte. Así también a mis distinguidos compañeros y amigos fiscales electorales, Ricardo Osorio Gutiérrez, del Estado de Jalisco, así como también a mi amigo y ex magistrado fiscal electoral en el Estado de Hidalgo, Sergio Zúñiga Hernández. Gracias también por el honor de compartir la mesa con el doctor Rubén Lamarrón, ampliamente conocido precisamente por el trabajo tan serio y riguroso que realiza en la Sala Regional Especializada. Gracias a la Nación también por darnos ese honor de compartir este plan. Y pues muchas gracias también a todos. Hablar de lo que son precisamente los delitos y las infracciones electorales en el ejercicio del cargo público. Esto lo encontramos puntualmente en el artículo 11 y en el artículo 11 de la Ley General en materia de delitos electorales. Ya señalaba el maestro la ley pequeña, la ley más pequeña, la personal que tiene la oportunidad de leer, el primer artículo, pero se escriben tantos conductos. Bien, el tema que nos ocupa, el artículo 11, ahí es donde se señala precisamente esta conducta en la que puede incurrir un servidor público, hombre o mujer. No olvidemos que los delitos electorales pueden ser cometidos por cualquier persona. Aquí, ya de manera particular, se señala a los servidores. Pero también recordemos que los delitos electorales son de carácter doloso, no son. Entonces, aquí es que quien está llevando a cabo una conducta que debe de un delito electoral sabe perfectamente que lo que está realizando, lo que está llevando a cabo, está contrario a una norma electoral establecida, en este caso a la Ley General en materia de derechos electorales. No lo pueden, y así yo no lo sabía, no lo desconozco. Son totalmente dolosos, por eso también a las fuerzas fiscales tienen el poder dictar la prisión preventiva oficiosa. Se estipula muy claramente por qué motivo, en el caso de personas que son sorprendidas de flagrancia, cuando están condicionando o utilizando precisamente recursos de carácter público. En el caso del artículo 11, hablamos de la conducta de coacción o el condicionamiento que puede tener un servidor público hacia sus subordinados, que aprovechando esa condición de jefe o de jefe, esa jerarquía, pretenda ir coaccionando a sus subordinados a que voten o participen o dejen de votar o dejen de participar de manera libre en un proceso electoral, que se tenga que condicionar por quién va a votar, o también que le puedan condicionar la prestación de un servicio o de una concesión a una persona a cambio de que vote o participe contra lo que podría ser la preferencia electoral que en este caso la persona que esté siendo sujeta de esta conducta considerada un delito electoral
pudiera tener. Aquí es una sanción pecuniaria de 200 a 400 días de multa, pero aquí lo que distingue precisamente a la materia penal electoral es que aquí lo más valioso por lo que contamos precisamente de las personas que después de nuestra ley, que es la libertad, pues se encuentra contemplado una prisión que va de 2 a 9 años a quienes puedan estar en este tipo de conductas. Y ya en el artículo 11 bis, bueno, ahí vamos precisamente al que use o permita. Ya vimos que el artículo 11 es coaccionado por condicionado de servicio, y en el artículo 11 de la Ley General de Derechos Electorales es que un servidor público use o permita precisamente que haya en el manejo de los recursos públicos, fondos o servicios esté involucrándose con la pretensión de incidir o ayudar sobre una candidata, candidato, partido político o coalición. Es que destine precisamente algún tipo de servicio, algún fondo, algún programa social que esté siendo condicionado, usado para apoyar o incidir en la preferencia electoral de quienes están participando en un proceso. Probablemente el servidor público no lo haga de manera directa, pero el que esté consintiendo el acto que lo esté permitiendo está incurriendo en un delito electoral. Aquí la sanción pecuniaria va de 500 a 1.000 días de multa, y también se encuentra, por supuesto, contemplado una pena privativa que va de los 4 a los 9 años de prisión. Como decía, señor García, lo que caracteriza precisamente a la materia penal electoral es eso, que tenemos las fiscalías, precisamente de la ley en materia de delitos electorales, contemplada la prisión preventiva, la pena privativa de libertad y, por supuesto, la prisión preventiva oficiosa. La investigación y la persecución de los delitos, las fiscalías especializadas en delitos electorales de nuestras entidades, estamos obligados, así como los órganos jurisdiccionales electorales y como los órganos electorales administrativos, estamos obligados precisamente a resolver, nosotros en este caso, investigar con perspectiva de género. Y también atendiendo los tratados internacionales en lo que respecta a lo que son los derechos humanos, a la tutela precisamente de los derechos humanos. En el caso que les ocupan las fiscalías y las entidades, primero que nada, lo que se ha ido realizando en el proceso electoral de este año fue la discusión de las conductas que podrían terminar precisamente en un delito electoral. Era darle a conocer a la ciudadanía qué conductas podrían llevarlos a cometer un delito electoral, por supuesto, iba a ser sancionado. No teoría que en las fiscalías electorales tenemos esa facultad de atender de manera oficiosa este tipo de conductas delictivas electorales. En el caso del Estado de Tabasco se llevó una discusión sobre 17 municipios, una discusión en cada uno de los municipios precisamente atendiendo también lo que mencionaba que son las comunidades indígenas, porque la República en materia de los electorales, bueno, es contempla y de manera particular más se tutela de una manera distinta el derecho precisamente de las comunidades o localidades que están autoescritas como indígenas. En el caso del Estado de Tabasco son únicamente 3 municipios, y en los cuales nos enfocamos precisamente al trabajo de dar a conocer cuáles son las conductas que podemos ver en un delito electoral, y para ello también auxiliarnos de intérpretes, porque precisamente en las comunidades consideradas indígenas pues se hablan algunas lenguas históricas, y tenemos nosotros la obligación de
hablarles en la lengua y que ellos nos puedan, como autoridad estamos obligados a ellos parte también del derecho humano. Y las fiscalías especializadas en delitos electorales tuvimos la oportunidad, tuvimos únicas autoridades, aparte de la autoridad administrativa electoral, de participar en la consulta popular que se celebró el 1 de agosto de este año. Se nos permitió, de acuerdo a las competencias que se establecen en el general de los delitos electorales, era un proceso realizado por la autoridad electoral federal, pero que en el ámbito de nuestras competencias, la Fiscalía Federal, pues también nos ha delegado lo de manera local de posibilidades, nosotros pudiéramos participar precisamente en el día de la jornada de la consulta popular. Afortunadamente, el saldo fue mayoritariamente blanco en cuanto a la presentación de denuncias electorales por este proceso de participación ciudadana. Bueno, las fiscalías electorales coincidimos plenamente en lo que nos hermana, aparte de la ley general de los derechos electorales, una ley general, una ley de observancia nacional, que a diferencia de los tribunales que se manejan por la ley de medios de impugnación, la ley electoral y los institutos electorales que tienen cada uno sus propias leyes o códigos locales, nosotros atendemos, nos regimos por la ley, una ley de observancia nacional, así como el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y ahí muy puntualmente pues se establecen precisamente las competencias y las conductas y sus acciones. Comentarle de solvencia política en nosotros. De manera particular, se dio un caso donde esta conducta fue recurrida en 3 días. Ya se habló del procedimiento especial sancionador, había electoral administrativa, pero fortalece en la vida jurisdiccional porque se volvió a la persona que se estaba afectando un derecho político electoral y también acudió a la Fiscalía Electoral a presentar una denuncia por motivo de violencia política de la ONG. En las 3 vías puede coincidir y en las 3 vías se puede resolver y no necesariamente tienen que coincidir los 3 resultados. En el procedimiento especial sancionador es más gratificado, sistemático, interpretativo, bueno, la orden constitucional también resuelve de una manera, y en la materia penal electoral más literal, y en cuanto a lo que se refiere precisamente a la violencia política, nosotros tenemos atendiendo lo que es nuestra investigación en perspectiva de género. Bueno, los supuestos en la vía penal son parecidos, pero aquí es más rígido, precisamente más literal, los supuestos para que se pueda configurar lo que es la violencia política en razón de género, pero lo señalaba una conducta que puede y que ha sido muy incluso por las 3 vías que cuenta la materia electoral. Y bueno, esta conducta, porque la vía penal electoral fue identificada en la forma del año 2019. A partir de entonces, ya las fiscalías lo tenemos incluso de manera oficiosa. Sigue avanzando en este tema de la materia penal electoral. La Asociación Mexicana de Fiscales Electorales está haciendo un gran esfuerzo. Por esa razón estamos hoy aquí. La coordinación que se ha dado precisamente con las autoridades jurisdiccionales electorales que se encuentran concurridas dentro de la terna y con el apoyo también de los magistrados federales que muy generosamente también nos brindan información para que nosotros podamos tener la actualización precisamente de lo que está dentro de nuestra competencia en materia electoral. Sabemos que es una materia dinámica, la materia más dinámica del derecho, la materia electoral cambiante, y
precisamente este esfuerzo que realiza la Asociación Mexicana de Fiscales Electorales, dignamente representada por el maestro Gilberto López Cordón, va encaminado a que podamos tener en las entidades federativas jueces especializados precisamente en resolver estos temas penales electorales. Porque nos hemos tomado en que cuando se hace vinculación, cuando vamos buscando la vinculación, hay que hacer el trámite con el juez para que él pueda elucidar mejor la pretensión que trae el fiscal del Ministerio Público en materia electoral. Así como se crearon las fiscalías especializadas en materia electoral y las fiscalías especializadas en materia anticorrupción, creo que debemos seguir así como están los órganos jurisdiccionales electorales, que tengamos jueces especializados en materia electoral. Eso es el esfuerzo que está haciendo también la asociación, así como que todas las fiscalías del país podamos, las fiscalías electorales, podamos contar con nuestros espacios en radio y televisión, a como lo tienen tanto los tribunales como los institutos electorales, y podemos nosotros difundir nuestras actividades. No somos únicamente de proceso electoral, no somos nada más fiscalías que funcionamos cuando hay elecciones, no olvidemos que un delito electoral se puede llevar a cabo, lo puede cometer cualquier persona en cualquier lugar. Alguien que tenga de manera indebida una credencial personal, una credencial para votar, lo puede hacer en cualquier momento, no solo en el proceso electoral, a lo mejor lo hace fuera del proceso electoral, la retiene con qué, no lo sabemos, y podría ser precisamente buscando una protección ilícita. Por ello necesitamos ya las fiscalías especializadas en delitos electorales están en acuerdo con los tribunales electorales, así como los institutos electorales, de manera permanente, están establecidos de manera permanente en capacitación constante. Y para ello es que estamos buscando poder difundir y estar presentes en todo el tiempo en los medios. Se está precisamente trabajando en este esfuerzo que se está realizando en la Asociación Mexicana de Fiscales Electorales para que podamos todos los fiscales contar con este beneficio, así como también, bueno, en cuanto a la autonomía, porque no cuentan todas las fiscalías, algunas de acuerdo con la autonomía técnica, algunas pues ni siquiera con la autonomía técnica y mucho menos la autonomía financiera. Yo creo que vamos caminando hacia allá, lo que se está haciendo, y esta coordinación que se está dando ya con las autoridades, tanto jurisdiccionales como administrativas electorales, como bien señalaron en otros paneles. Creo que seamos autoridades no tenemos por qué estar divididos y caminar cada quien en sentidos distintos, precisamente es que se dé la coordinación. ¿Y qué buscamos con esto? Que las conductas que puedan existir en esas tres vías puedan ser atendidos precisamente en las tres vías, y bueno, nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, pero yo creo que por lo menos en el tema de violencia de género sí ya se han sentado precedentes importantes, y lo que los ciudadanos esperan de estas tres instituciones precisamente es que podamos nosotros, más allá de la Fiscalía de tutelar la función pública electoral, también tutelar ese derecho humano y contribuir precisamente a erradicar la violencia política de género en nuestro país. Es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar, muchas gracias por las experiencias y la participación. Ahora tengo el gusto de cederle la participación a la doctora Nora Leticia Cerón González, quien es maestra en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en coordinación con la Universidad de Quintana Roo, Chetumal, Quintana Roo, maestra en Derecho por el Instituto de Formación y Investigaciones Políticas de Michoacán, y doctorado en Derecho Electoral de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el año 2019-2020. En su experiencia laboral ha estado como secretaria de Estudio del Tribunal Electoral de Quintana Roo en el año 2004-2009, en el año 2009-2015 como subcontrolador interno del Instituto Electoral de Quintana Roo,
de 2015 a 2020 como magistrada del Tribunal Electoral de Quintana Roo, presidenta del Tribunal Electoral de Quintana Roo del año 2017 y 2020, vicepresidenta de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, ATER. Ha participado también en 19 procesos electorales locales, tanto en el área administrativa como en el área jurisdiccional, en 2 procesos electorales federales como observadora electoral. Su experiencia académica es catedrática desde el año 2014 en la materia de sistemas jurídicos contemporáneos y de Derecho Procesal Constitucional de la licenciatura en Derecho de la Universidad Modelo Campus Chetumal, y ha impartido múltiples conferencias prácticas y ha participado en diversos foros académicos especializados en Derecho Electoral, y al igual que nuestro amigo Jorge Montaño, ha participado en los colocios internacionales que la Asociación de Tribunales Electorales ha tenido bien a poner y a participar en París, Francia y también en Bogotá. Bueno, el título se le queda adelante. Muchas gracias, estimado Rubén, magistrado del Tribunal Estatal Electoral de Nayarit. Primero que nada, quiero agradecer a todos y todas, cada uno de los presentes, regidores, regidoras, presidentas y presidentes municipales, que han estado con nosotros desde el día de ayer, y los veo que están muy atentos, tomando nota. Eso es de reconocerse, sobre todo por la intención que tienen de trabajar, capacitarse, sobre todo para ejercer un buen gobierno, que es la finalidad de este seminario que organizó la doctora Lina, presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Nayarit, que estuvo bien invitada para participar esta tarde con ustedes. Me da mucho gusto compartir mesa con todos estos galanes que me acompañan, con el magistrado Rubén Lara, presidente de la Sala Especializada del Tribunal Electoral de la Federación, así como con Jorge Montaño, también como magistrado. En su momento compartimos el cargo juntos, hoy nos tienen separados, juntos todavía. El maestro Gilberto de Hoyos Colofón, también fiscal especializado en Nuevo. A todos ustedes, es un gusto de verdad estar con ustedes. Bien, después de la explicación o de la ponencia que tuvo el magistrado Rubén Lara, que bueno, de alguna manera era lo que la idea original es plantearles cómo a partir del 2006, de la elección presidencial de 2006, surge un nuevo modelo de comunicación política, pero también surge un procedimiento especial sancionador, donde se van a sancionar conductas y sobresalen particularmente una conducta que no pudo ser sancionada en su momento, pero que da origen a este nuevo sistema de comunicación política, en donde los servidores públicos, como ustedes lo son, también el entonces presidente de la República, intervino mediáticamente en el proceso electoral. Sin embargo, no pudo ser sancionado porque esto no estaba tipificado como tal. Ya nos hablaba el doctor Rubén Lara sobre el principio de tipicidad que debe de darse tanto en derecho penal como en el derecho sancionador. Justo por eso celebro que se hagan este tipo de eventos como el que estamos aquí, y sobre todo que esto es cíclico. Verán ustedes, porque este tipo de eventos tienen que hacerse, replicarse en todas las entidades federativas, reunir a los alcaldes, a los regidores, a los presidentes municipales, regidoras. ¿Para qué? ¿Qué sucede? Ustedes saben, los cargos se van renovando, y lo que vamos aprendiendo en el transcurso del ejercicio del mismo, pues esa experiencia se va perdiendo cuando llegan nuevos gobernantes, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo, y lo mismo ocurre a nivel municipal. Entonces, el esfuerzo que se hace por parte de las autoridades, tanto penales, administrativas como jurisdiccionales, en poner a ustedes en contexto de cuáles son las conductas de ustedes como servidores y servidoras públicos que deben o no realizar, porque eso ha sido, creo que eso es lo que debemos poner o puntualizar, que es mejor de alguna manera, en vez de reprimir y de sancionar,
prevenir. A mí me daba mucho gusto cuando los ayuntamientos recién se acababan de integrar, nos solicitaban este tipo de cursos para decirnos, a ver, ¿qué tenemos que hacer o qué no podemos hacer? Porque muchas veces sabemos lo que está prohibido, pero como es un catálogo de cuestiones que están prohibidas, que eso aparentemente es más sencillo, pero no se complica cuando empezamos a tratar de hacer cosas como las que ahorita les voy a contar y que al final del día tuvimos que sancionar. Miren, parte de este catálogo, si nos hemos explicado muy bien, los fiscales en materia de delitos electorales, si bien es una ley muy pequeña, en los 19 artículos, pero se deriva de más de 900 si nos tenemos a desplegar cada uno de los puentes que se encuentran establecidos. Y lo mismo ocurre en materia administrativa, que al final es un procedimiento que se desarrolla de manera dual, que se inicia ya en el Instituto Nacional Electoral, o los OPEs, o los institutos locales electorales, y que de alguna manera resuelven los tribunales electorales locales, o en su caso, en el caso de la República Federal, la Sala Nacional Especializada. Entonces, pues es muy importante que tengamos claro, ustedes, servidores públicos, qué es lo que deben hacer y qué es lo que no deben hacer. Y voy a insistir mucho en esto porque esta acción a veces podemos decir que es que yo no lo hice. Bueno, la omisión también se sanciona de alguna manera, ¿no? Tenemos que la Constitución, en el artículo 41, establece precisamente la prohibición de que no podemos, como servidores públicos, apoyar a uno u otro partido si son servidores públicos, y se desarrolla de alguna manera en dos párrafos del artículo 134 constitucional de la misma Constitución, cuando hablamos de la promoción de la imagen personalizada o del apoyo a determinado partido político o el uso de los recursos públicos, como les platicaré ahora más adelante. También se manejaba ya el tema de la violencia política contra los géneros a partir del 2020, en abril de 2020, hay una reforma a nivel federal que impacta en todas las entidades federativas con relación a la violencia política contra el género, que no solamente va a tener un impacto en cuestiones de otras materias, sino que también tiene de alguna manera impacto en el derecho electoral, y que la LEGIPE, en el artículo 449, en su fracción B, también establece como una irregularidad. Y vamos a lo que hemos sabido es que los servidores públicos, presidentes municipales, muchas veces hacían violencia en contra de sus compañeras regidoras, y que esto no ha sido casualidad, sino que era porque precisamente eran muchos menos las mujeres que participaban antes en la vida política. Hoy por la tarde escuchamos a la diputada del PT que nos explicaba que cuando ella llegaba a las reuniones, donde eran solamente una o dos mujeres, ¿no? O le preguntaban, ¿y ustedes secretaria de quién? ¿No? Cuando tenían que participar en eventos públicos, y no se veía la mujer que ella fuera la delegada o que ella fuera la directora o la presidenta. Entonces, este tipo de la presencia de las mujeres en los cargos públicos pues ha incrementado pues que sea esta violencia visible, y que también las favorece mucho su parte al hacer sin tener incluso muchas veces la ley o la legislación, han sido a través de las sentencias como se ha construido este sistema sancionatorio. O bueno, eso ha servido para, solo se puede sancionar, ha servido para presionar a la legislatura para que lo regulen, lo legislen, y es el caso de la reforma del 2014. Entre otras
conductas que ustedes como servidores públicos no pueden cometer es difundir propaganda gubernamental en el periodo que comprende, lo que mencionaba ya el doctor Numelar, entre lo que es el periodo de inicio de campaña electoral o hasta que concluya la jornada. Pero también vamos a ver, por ejemplo, aquellos temas en donde hay una excepción, como es el caso de temas de carácter educativo, de carácter de previsión social, ¿no? Hay temas en donde vamos a ver que se puede hacer esa difusión de propaganda gubernamental. También para mí siempre ha sido importante comentar que lo debemos entender por propaganda gubernamental, porque, bueno, mucha de la propaganda gubernamental a veces podría ser, no sé, una nota en el periódico, en donde el gobierno del Estado o el gobierno municipal esté pagando espacios para promocionar las actividades, o que podemos entender como propaganda electoral, gubernamental, que es un tweet o el municipio, porque vamos a ver que esto a veces sabemos que las redes sociales son novedosas, pero que también tienen ya un impacto, creo yo, en una magnitud igual a los medios tradicionales como es la prensa, la radio y la televisión. Hoy todos los que estamos aquí tenemos un dispositivo electrónico en la mano y nos enteramos más rápido muchas veces por una nota en Facebook o por Twitter que por el periódico que se va a hacer impreso el día de mañana, ¿no? Va a circular el día de mañana. Entonces, esa difusión de propaganda gubernamental también hay que analizar muy bien porque, por ejemplo, en el Estado una vez tuvimos un caso de un presidente municipal, así como cuando empezaban a hacer las redes sociales un tema ya de propaganda gubernamental importante. Estábamos en un proceso electoral y el presidente municipal, si bien no se iba a elegir, que ya no había sido postulado, el presidente municipal había vinculado su cuenta personal de Twitter a la página oficial, a la página web de la presidencia municipal. Tomen nota de lo que deben y lo que no deben hacer. Eso se lo estoy contando para que ustedes como servidores públicos no lo hagan. Estábamos en proceso electoral y justo el presidente municipal empezó a entregar triciclos, a regalar triciclos, a regalar gallineros y bueno, lo publicaba. Él manifestó que era parte de su libertad de expresión en su cuenta de Twitter, pero su cuenta de Twitter se encontraba vinculado en la página oficial del ayuntamiento. Entonces, él creyó que esa conducta pues debía ser sancionada, porque él consideraba que la propaganda gubernamental no debía considerarse las redes sociales. Y muchas veces las redes sociales corren la misma suerte de la propaganda gubernamental tradicional, los medios impresos, las revistas, el periódico, cuando se involucra, por ejemplo, este tipo de conductas, y más cuando estamos en un proceso electoral del también, que se encontraba prohibido la entrega de alguna manera de beneficios, porque eso viola el artículo 134 de la Constitución, inclina la balanza a favor de uno u otro partido por el beneficio o el perjuicio de uno u otro candidato. Entonces, ese tipo de conductas, ustedes como servidores públicos, es importante que se acerquen cuando tengan duda, que eso es lo que me gusta mucho, porque por eso insistía, que cuando ingresan como nuevos regidores, como nuevos regidoras, nuevos presidentes municipales, hay ese acercamiento. Muchas veces son propiciados por las propias autoridades, como es el caso del Tribunal Electoral de Medellín, que tuvo a bien traerles este tipo de eventos para que ustedes conozcan y tengan ese acercamiento con fiscales electorales, con magistrados electorales, de alguna manera con su servidora, que también les puedo contar algunas experiencias en ese sentido.
Lo mismo ya se señalaba también que en el caso de donde se ve una complicación todavía más grande, que ustedes en algún momento aspiran a reelegirse, ¿no? El separarse o no del cargo. Si no me separo del cargo, puedo seguir apareciendo en la propaganda, mientras está la propaganda gubernamental, mientras nos encontramos ya inmersos en un proceso electoral, o no puedo. Y todas esas cosas, ustedes deben saber cuáles son las resoluciones o los criterios públicos que ha tomado la autoridad jurisdiccional en ese sentido. El usar, por ejemplo, programas sociales es una de las prohibiciones que ustedes tienen. Saben que no se pueden evitar continuar con los programas sociales, pero eso no significa que deba de hacerse uso de esos programas sociales para beneficiar a uno u otro candidato, sobre todo a lo mejor no nos encontremos en proceso electoral todavía, porque bien señalaba ya nuestro querido comunitario. Los delitos electorales pueden ser cometidos no solamente en proceso electoral, o sea, los servidores públicos no pueden cometer, y no necesariamente cometen delitos en proceso electoral, también pueden coaccionar o presionar que esos programas sociales se usan para no un beneficio inmediato, pero sí cercano. Entonces, o para que en algún momento se apoye a cierto partido o candidato. Entonces, tienen ustedes que tener ese cuidado de no cometer este tipo de conductas, porque no solamente pueden ser sancionados por la vía administrativa o política, sino que también por la vía penal, como acaban de escuchar. Por eso yo creo que la presencia de ustedes hoy aquí es sumamente importante, y multipliquen, repliquen con sus compañeras y compañeros regidoras presidentes municipales para que esta capacitación electoral de alguna manera, más que transmitírselo, que organicen nuevos eventos y que estén en constante preparación, porque como bien se comentó ahorita, se están modificando constantemente los criterios. Lo que un día puede ser sancionado, luego tiene una sentencia que lo supera, o lo que estaba yo acostumbrado a hacer, ahora ya se sanciona. Por eso es importante que ustedes estén siempre, digamos que actualizándose en ese sentido. Y bueno, en el tema particular de la reelección, lo mismo ocurrió en mi estado, que una presidenta municipal no se separó del cargo y se le hizo fácil, y bueno, yo ya no voy a entregar programas sociales como tal, no voy a ir a repartir tarjetas o algún tipo de beneficio a la sociedad, o a la ciudadanía, pero lo que sí hizo es que empezó a darle becas a los trabajadores, a los hijos de los trabajadores del mismo municipio, y lo publicaban en sus redes sociales. Entonces eso también fue, digamos que ese tipo de conductas no son tipificadas como tales, porque es un juzgador o quien tiene que interpretar o dar sentido a esa conducta, por lo que se está haciendo, se está vulnerando la imparcialidad. Creo que en ese caso dijimos cuando estaban en el tribunal que sí, que se estaba vulnerando, porque de alguna manera tuvo impacto con la ciudadanía al transmitir las redes sociales, a pesar de que no haya sido la ciudadanía que entregó, pero ese tipo de obras, ese tipo de acciones la posicionaba mejor que los otros contrincantes. Entonces, por último, también otra cosa que les da mucho, que yo sé que acaban de empezar a ejercer su cargo, para terminar, porque sé que ya estamos en el tiempo. Cuando ustedes vayan a rendir su informe de actividades, cuiden mucho también el tiempo, porque la ley les permite publicitar sus actividades 7 días previos al día del informe y 5 días después al mismo. Creo yo que pues, el tiempo no me permite platicarles más, pero si tienen alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto, cualquiera de nosotros la podemos hacer. Gracias. Muchas gracias. Por cuestión de tiempo, las preguntas que vamos a hacer en esta sesión, no me queda más que agradecer a los ponentes
sido un honor compartir esto con ustedes. Agradecer a todos por la presencia, por estar en esta mesa y por supuesto agradecer a todo lo que es el personal del Tribunal Central Electoral de Nayarit, en general, la Dirección de Administración, a lo que viene siendo la Contraloría, las autoridades, por supuesto, a la Presidencia del Tribunal Electoral, a la Majestad Divina, por llevar a cabo, porque realmente llevamos la organización completa de este foro. La verdad no es fácil, así que un agradecimiento a todos ustedes, personal personal, y a mis compañeros de pleno, y felicitar a un compañero de nosotros que ya es consejero electoral. Entonces, enhorabuena. Entonces, muchas gracias. Agradecemos la excelente respuesta de nuestros ponentes e invitamos a la maestra Blanca Hernández Rojas, magistrada presidenta del Tribunal Estatal Electoral de Tamaulipas, para la entrega de los reconocimientos históricos. Buenas tardes. Gracias por la discusión. La Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana y el Tribunal Estatal Electoral de Nayarit otorgan el presente reconocimiento al licenciado Gilberto Pablo de Hoyos Colocón por su brillante participación como ponente en el panel Delitos e Infracciones Electorales en el ejercicio del cargo público en el marco del Seminario de Capacitación Electoral para un buen gobierno realizado en el proceso. Lo firma el magistrado César Lorenzo Gómez, presidente de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, así como la doctora Irina Graciela Cervantes Bravo, magistrada del Tribunal Estatal de Nayarit. Como bien lo decían las magistraturas, el reconocimiento también para el maestro, bueno, es magistrado, maestro Jorge Montaño Ventura, fiscal electoral. Gracias. También agradecemos y le da el reconocimiento de la ACER y del Tribunal Estatal Electoral al magistrado Rubén Lara Patrón. Reconocimiento también para la maestra Nora Leticia Perón González, magistrada del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Reconocimiento a su vez para el magistrado Rubén Flores Portillo, integrante del Pleno del Tribunal Electoral Estatal de Nayarit. Agradecemos nuestra ponencia y debido a los tiempos les pedimos de favor seguir para concluir con nuestro último panel. Pedimos a los ponentes de este último panel pasar para continuar con nuestro programa. Por favor, agradecemos la presencia del magistrado José Luis Bravos Gómez,
quien es magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Nayarit. También pedimos la presencia del licenciado Aarón Berlusco Beltrán, quien es presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit, y al periodista José Antonio Rodríguez Prieto, quien es director general del canal de la televisión 8 MTV.